Enviaron una sola cámara 11 kilómetros hacia abajo, hasta la fosa de las Marianas, a una oscuridad que no ha visto la luz del sol en miles de millones de años, a una presión que convierte el acero en pasta, esperando no filmar nada. Víctor Vescovo está plegado dentro de una esfera de titanio apenas más ancha que sus hombros, escuchando el lento tic-tac del metal, contrayéndose contra 1.125 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. En el barco de apoyo de arriba, una investigadora se inclina hacia el monitor 4K mientras las luces exteriores del DSUV Limiting Factor cortan la negrura. Observa durante un largo instante, y en ese momento el primer pensamiento que cruza su mente es el que nadie en esa embarcación está preparado para enfrentar, que eso no debería estar ahí. Lo que revelaron las luces no eran bacterias, no era sedimento, era movimiento complejo, direccional, intencionado, en un lugar que los libros de texto habían clasificado como un cementerio. La fosa de las Marianas alcanza aproximadamente 11.000 metros en su punto más bajo, un lugar llamado Abismo Challenger. Si el monte Everest fuera arrojado a esa fosa, su cima todavía quedaría a más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. La presión allá abajo supera los 1.125 kilogramos por centímetro cuadrado. Ninguna luz solar ha alcanzado el fondo en miles de millones de años. La temperatura ronda apenas por encima del punto de congelación. La comida es casi inexistente. Durante la mayor parte de la historia científica, la conclusión fue simple. Nada significativo vive ahí. En mayo de 2019, Víctor Vescovo subió al DSUV Limiting Factor y comenzó un descenso de 4 horas hacia la oscuridad absoluta, como parte de la expedición de las 5 profundidades, una misión para alcanzar el punto más profundo en cada uno de los 5 océanos del mundo. La esfera en la que está sujeto es apenas lo suficientemente ancha para girar sus hombros. No hay ventanas reales, solo gruesas mirillas de acrílico del tamaño de un plato. Las paredes se enfrían a medida que se hunde. Su aliento empaña el interior de la mirilla. La velocidad de descenso es de aproximadamente 1 metro por segundo, y el agua sobre él se vuelve más pesada con cada uno de esos metros. Cuando el medidor de profundidad marca 10.928 metros, el titanio a su alrededor soporta el peso de aproximadamente 8 elefantes sobre cada centímetro cuadrado de su superficie. Cualquier grieta, cualquier soldadura, cualquier imperfección en el casco se desintegraría. Él desaparecería antes de que su cerebro registrara el sonido. Acciona las luces exteriores. En el pressure drop arriba, el monitor se vuelve blanco por una fracción de segundo mientras las cámaras se ajustan. Luego, la imagen se define, y los investigadores apiñados alrededor de la transmisión esperaban registrar el vacío. Sedimento. Quizás una película microbiana. La ausencia de vida, confirmando lo que sus profesores les habían enseñado durante décadas. Lo que registraron en su lugar no confirmó el vacío esperado. Lo demolió. Lo primero que mostró la cámara. A los 2 minutos de encenderse las luces, el modelo ya estaba equivocado. Los anfípodos, crustáceos parecidos a camarones, ya enjambraban alrededor del cebo que el equipo había colocado en el lecho marino. No eran individuos dispersos picoteando cautelosamente las sobras. Eran nubes de ellos, moviéndose rápido y agresivamente, empujándose por el acceso, compitiendo de la manera en que los animales compiten en cualquier ecosistema funcional en la Tierra. Esta es la parte que debería haber terminado el debate de los libros de texto ahí mismo. Los anfípodos individuales en la transmisión medían varios centímetros de largo. Los anfípodos de aguas poco profundas, los que rasparías de una poza de marea en Oregón, miden una fracción de centímetro. Los especímenes en cámara eran gigantes, en un lugar donde los gigantes no se suponía que fueran posibles, comportándose como si nada de su situación requiriera ningún esfuerzo especial. Pepinos de mar se desplazaban por la superficie del sedimento, animales considerables, algunos de más de 30 centímetros de largo, arrastrándose con propósito claro, alimentándose de material orgánico en el lodo. No eran motas bajo un microscopio, 30 centímetros de largo, deliberados, moviéndose a través de condiciones que deberían hacer biológicamente imposible la locomoción compleja. Y luego los peces, vertebrados reales, nadando a una profundidad donde se suponía que la presión impedía que cualquier estructura corporal compleja permaneciera intacta. Los peces caracol, capturados en cámara a profundidades superiores a los 8.000 metros, medían de 20 a 25 centímetros de largo, translúcidos y gelatinosos, con ojos pequeños y aletas delicadas, sistemas digestivos funcionales, sistemas sensoriales bien desarrollados, cuerpos musculares construidos para el movimiento activo. No estaban a la deriva, no estaban apenas manteniéndose unidos, estaban cazando. Detente a procesar esto. Los peces caracol tienen columna vertebral.
tienen cerebro, un sistema circulatorio completo, un hígado, riñones, ojos. Cada uno de esos órganos está hecho de proteínas que la presión a cualquier profundidad significativa debería estar distorsionando y destruyendo. Y un vertebrado con ese nivel de complejidad biológica no solo estaba vivo a 8.000 metros, estaba persiguiendo presas. Uno de los científicos que observaba el monitor en el pressure drop, según se informa, apartó la vista de la pantalla, se sentó y no habló durante varios minutos, porque lo que acababa de aparecer en esa transmisión no era un dato que encajara en el modelo existente, era una contradicción directa de él, y las cámaras seguían grabando. ¿Cómo es esto posible? Bien, esta es la parte que nadie te enseña en la escuela. Esos peces no resisten la presión, no la combaten, no la soportan. Sus cuerpos son en su mayoría agua, y el agua es esencialmente incompresible. La presión exterior es igualada por la presión interior, célula por célula, átomo por átomo, en perfecto equilibrio. No se sienten aplastados más de lo que tú sientes el kilogramo de aire que actualmente presiona cada centímetro cuadrado de tu piel. No notas tu propia atmósfera. Ellos no notan la suya. Ahora bien, para quienes no lo sepan, el verdadero problema a profundidad no es ser aplastado, es la química. Las proteínas tienen que mantenerse plegadas en exactamente la forma correcta. Una pequeña deformación y dejan de funcionar. Las membranas celulares tienen que mantenerse lo suficientemente fluidas para que las moléculas se deslicen a través, incluso en agua casi congelada. Cada enzima que impulsa cada célula viva tiene que seguir funcionando bajo condiciones que la presión normalmente alteraría. Y así es como estos animales lo resolvieron. Sus proteínas tienen formas moleculares ligeramente diferentes, estables bajo presión donde las nuestras se deformarían. Sus membranas celulares incluyen lípidos específicos que se mantienen flexibles a profundidad en lugar de endurecerse. Sus enzimas son variantes adaptadas a la presión de las mismas enzimas que funcionan dentro de tu cuerpo en este momento, y portan un químico llamado N-óxido de trimetilamina. TMAO, una pequeña molécula que sostiene las proteínas cuando la presión intenta colapsarlas. Los peces de aguas poco profundas casi no tienen. Ve más profundo, hay más. Ve más profundo aún, hay todavía más. Para cuando llegas al fondo de la fosa de las Marianas, las concentraciones de TMAO parecen acercarse a un techo teórico. Algunos investigadores creen que esta es la razón por la que 8.200 metros es un límite natural de profundidad para los peces. Por debajo de esa línea, la molécula misma que salva su biología comienza a quedarse sin espacio para salvarla. No es química exótica, no es biología alienígena. Pequeños refinamientos a un conjunto de herramientas que la vida ha estado usando silenciosamente durante miles de millones de años. Y esta es la parte que hace que las imágenes de la fosa de las Marianas sean genuinamente perturbadoras. La vida no necesitó inventar nueva maquinaria para ocupar el fondo del océano. Solo tuvo que ajustar lo que ya tenía. Lo que significa que cada ambiente que descartamos como demasiado extremo, demasiado aplastante, demasiado frío, demasiado oscuro, merece una segunda mirada. El subsuelo profundo de la Tierra. Los océanos que se cree existen bajo las cortezas de hielo de Europa y Encélado, planetas que catalogamos como estériles sin preguntarnos si la vida podría adaptarse para entrar. La búsqueda de vida extraterrestre siempre ha asumido que la vida requiere condiciones específicas. La temperatura correcta, la química correcta, agua líquida a la presión correcta. Las Zeta-Zent, imágenes del limiting factor, sugieren que la lista de condiciones correctas es mucho más larga de lo que pensábamos. La vida no necesita lo que creemos que necesita. Necesita aquello a lo que puede adaptarse. Y la evidencia ahora dice que puede adaptarse a casi cualquier cosa. Si el tipo de descubrimiento que reescribe los libros de texto es algo que quieres seguir, ahora es el momento de suscribirte, porque los próximos minutos empeoran. No una especie, docenas. Los científicos dispuestos a entretener la posibilidad de algo de vida a profundidad extrema habían imaginado un monocultivo biológico, 1 o 2 organismos altamente especializados, ocupando un único nicho estrecho, apenas resistiendo, no haciendo nada más complicado que no morir. Lo que las cámaras documentaron fue algo estructuralmente diferente. Múltiples especies de anfípodos, no solo una, con diferentes formas corporales y diferentes comportamientos alimentarios. Varias especies de pepinos de mar usando distintas estrategias de locomoción. Múltiples especies de peces caracol adaptadas a diferentes rangos de profundidad dentro de la fosa. Gusanos poliquetos, isópodos, otros organismos aún siendo identificados y catalogados a partir de las imágenes. Y superpuestos a todo ello, roles ecológicos, depredadores cazando, carroñeros consumiendo lo que los depredadores dejaron atrás,
filtradores procesando la columna de agua, organismos descomponiendo material orgánico en el sedimento, no un sistema simple donde todo compite por el mismo recurso escaso. Una red alimentaria, una comunidad estructurada y estratificada de organismos ocupando roles distintos, operando bajo una presión que se suponía hacía imposible cada eslabón de esa cadena. La misma organización básica que un arrecife de coral, un bosque o cualquier otra comunidad biológica compleja en la Tierra, reconstruida desde cero, en un ambiente que la ciencia había clasificado como esencialmente estéril. Las reglas de la ecología no desaparecen a profundidad, persisten, la vida las sigue, y se organiza en los mismos patrones que sigue en todas partes del planeta. Especialización, competencia, cooperación, depredación. La mecánica exacta que un estudiante de biología reconocería de cualquier libro de texto de pregrado, reproducida a presiones y en oscuridades que deberían haber apagado todo el proceso antes de que comenzara. Y este es el detalle que debería mantenerte despierto esta noche. Las imágenes cubrieron unas pocas docenas de metros cuadrados de lecho marino, una fracción minúscula, casi insignificante, del hábitat total disponible. La zona hadal completa, el rango de profundidad por debajo de los 6.000 metros, abarca aproximadamente 116.000 kilómetros cuadrados de lecho marino a través de fosas distribuidas por todo el cinturón del Pacífico. Un área del tamaño de Bulgaria. En total, oscuridad, bajo presión aplastante, casi enteramente no visitada por ninguna cámara o sumergible. Si unas pocas docenas de metros cuadrados pueden sostener un ecosistema complejo y estructurado, ¿qué vive en los otros 115.999 kilómetros cuadrados que nadie ha mirado? El comportamiento que rompió el modelo. Incluso los científicos que aceptaban que algo de vida podría existir a la profundidad total del océano tenían una posición de respaldo. Lo que sea que viviera allá abajo sería lento, minimizando el gasto de energía en un lugar donde la comida era casi inexistente, sobreviviendo, pero apenas. Los anfípodos en las imágenes se movían rápido, compitiendo, enjambrando. El mismo comportamiento alimentario agresivo visible en especies de aguas poco profundas, donde la comida es abundante y la competencia es feroz. Las mediciones metabólicas de especímenes recuperados de la fosa confirmaron lo que las imágenes sugerían. Estos organismos no estaban funcionando con energía mínima. Su bioquímica era activa, receptiva, eficiente. Detente a procesar esto. Esa única observación rompió una suposición fundamental, y esa suposición da forma a todo. ¿Qué ambientes se estudian? ¿Qué planetas se descartan? ¿Qué lugares decidimos que no vale la pena mirar? Si el ambiente más profundo, oscuro, frío y de mayor presión en la Tierra puede sostener un ecosistema rápido, competitivo y metabólicamente activo, la palabra inhabitable ha perdido la mayor parte de su significado científico. Estos animales no luchaban por sobrevivir, estaban adaptados a esas condiciones tan completamente que esas condiciones eran, para ellos, perfectamente ordinarias. 1.125 kilogramos por centímetro cuadrado. Agua casi congelada. Oscuridad completa y permanente. Y continuaban con sus vidas como si nada de ello requiriera ajuste alguno. El frío no era frío para ellos. La presión no era aplastante. La oscuridad no era una ausencia. Era simplemente el mundo tal como siempre lo habían conocido. Y prosperaban en él. Lo que plantea la pregunta que los investigadores en el Pressure Drop no querían formular en voz alta. Si están prosperando, ¿qué están comiendo? Un ecosistema que nadie puede explicar. El océano profundo no recibe energía del sol. La principal fuente de alimento que llega al lecho marino es la nieve marina, una lenta deriva de organismos muertos, material fecal y restos orgánicos descompuestos que se hunden desde las aguas superficiales. Los científicos que modelaron el presupuesto energético del abismo Challenger calcularon que el volumen de nieve marina que llega al fondo de la fosa no se acerca a ser suficiente para sostener la abundancia y diversidad que las cámaras documentaron. Los números no cuadran. Algo más está alimentando este ecosistema, y nadie sabe qué es. Las posibilidades incluyen bacterias quimiosintéticas que extraen energía de químicos en la corteza terrestre, convirtiendo la energía geológica en combustible biológico de la manera en que los organismos fotosintéticos convierten la luz solar. Sistemas hidrotermales desconocidos que proporcionan calor localizado y energía química, o una forma de reciclaje de nutrientes más eficiente que cualquier cosa observada en aguas poco profundas, menos desperdicio, procesamiento más completo, más rendimiento biológico por unidad de insumo, o algo que aún no ha sido identificado. Una fuente de energía que nadie buscó, porque hasta que las cámaras del Limiting Factor rodaron, nadie creía que algo allá abajo necesitara alimentarse.
Algunos investigadores han propuesto que los ecosistemas de aguas profundas pueden ser en realidad más productivos, en ciertos aspectos, que los ecosistemas de superficie. Que lo que parece escasez desde el exterior puede reflejar un sistema que casi no desperdicia nada, lo cual invertiría una de nuestras suposiciones más básicas sobre el océano: las aguas superficiales iluminadas por el sol como la zona rica y productiva, las profundidades como la idea de último momento estéril. ¿Y si es al revés? ¿Y si el océano profundo es el hábitat marino primario y las aguas superficiales, volátiles, dependientes de la temperatura, estacionalmente inestables, son el ambiente marginal? Un detalle pertenece a cualquier recuento honesto de esta historia. Entre las imágenes del abismo Challenger, una bolsa de plástico en el lecho marino. Las muestras de anfípodos de la fosa contenían microplásticos en sus sistemas digestivos, 11 kilómetros abajo, ya contaminados. Estos organismos sobrevivieron a 1.125 kilogramos por centímetro cuadrado durante millones de años. Nunca evolucionaron para lo que pusimos en el agua, y ni siquiera sabemos todavía qué más hemos puesto allá abajo que ellos están cargando. Lo que las cámaras no mostraron todo lo descrito hasta ahora, los peces caracol, los anfípodos, las redes alimentarias, el balance energético inexplicado, representa lo que estuvo dispuesto a ser capturado. Los organismos que se acercaron a las luces. Las especies lo suficientemente audaces o hambrientas para entrar al rango de la cámara. Es, en un sentido específico e importante, una muestra sesgada. Las cámaras muestran la fracción más visible de lo que vive allá abajo. Lo que no muestran es todo lo que se quedó en la oscuridad. Los animales que no se acercan al cebo. No investigan fuentes de luz desconocidas. No tienen razón evolutiva para acercarse a un sumergible. Las imágenes también registraron lo que no fue capturado claramente. Y eso resulta ser la parte más significativa. Grandes perturbaciones en el sedimento justo fuera del alcance de la cámara. Movimiento que se registró en las luces pero se disolvió en nada para cuando el cuadro lo alcanzó. Sombras al borde de la zona iluminada que no correspondían a ninguna especie identificada. Formas que cruzaron el campo de visión demasiado rápido para catalogar. Un operador de cámara, revisando las imágenes cuadro por cuadro, notó patrones repetidos de desplazamiento, de sedimento que parecían rastrear al sumergible desde fuera del rango visible. Lo que sea que se movía, mantenía el ritmo. No se acercaba, no retrocedía. Permanecía al borde de lo que las luces podían alcanzar y coincidía con el ritmo de la cámara durante varios minutos antes de desaparecer. Aquí están las matemáticas que se desprenden de todo lo que las cámaras sí mostraron. Si los vertebrados complejos, peces caracol de 20 a 25 centímetros de largo, pueden prosperar a la profundidad total del océano, ¿cuál es el límite superior real de tamaño para los organismos que viven allá abajo? La física no descarta animales más grandes. La presión se iguala a través de un cuerpo independientemente del tamaño. Los animales más grandes almacenan más reservas de energía, una ventaja significativa en un ecosistema donde el alimento no llega en un horario predecible. Un gran depredador a la profundidad total del océano no tendría escasez de presas. Densas nubes de anfípodos, pepinos de mar de 30 centímetros, peces nadando abiertamente en aguas que ningún depredador de superficie puede alcanzar. Un suministro de alimento intacto, en oscuridad completa, disponible para cualquier cosa lo suficientemente grande y adaptada para explotarlo. Vescovo, en su informe posterior a la inmersión, describió el momento en que las luces se encendieron como el momento en que comprendió que el fondo del océano no era un lugar, era un mundo, y se le había permitido mirar el borde durante unas horas desde dentro de una esfera sellada, apenas más ancha que sus propios brazos. El resto de ese mundo, según su propio relato, seguía oscuro. Las sombras que no coinciden. Los estudios de sonar de la fosa de las Marianas han registrado contactos acústicos que no corresponden a ninguna especie conocida. JAMSTEC, la agencia japonesa de investigación oceánica profunda, que ha llevado a cabo múltiples estudios de la zona Hadal desde principios de los años 2000, ha registrado silenciosamente retornos de grandes objetos moviéndose a profundidades donde, según toda suposición que existía antes de que se filmaran las imágenes, nada de ese tamaño debería estar presente. Las matrices de hidrófonos de la NOAA que monitorean el Pacífico Occidental han captado firmas de baja frecuencia de la región que permanecen sin clasificar en el registro público. Estos contactos han sido consistentemente atribuidos a errores de equipo o características geológicas mal identificadas. Pero las imágenes del Limiting Factor demostraron que existen ecosistemas complejos y diversos a la profundidad total del océano. El marco para descartar esos contactos ya no se sostiene de la misma manera.
Algunos de ellos pueden ser biológicos, objetos lo suficientemente grandes para generar un retorno significativo de sonar, cosas que se mueven a través de la oscuridad, no se acercan a las luces, y han estado allá abajo mucho más tiempo del que nosotros hemos estado enviando señales detrás de ellas. Considera lo que esos contactos tendrían que ser. El pez caracol, el vertebrado más grande confirmado a la profundidad total del océano, mide 25 centímetros de largo. Los retornos de sonar que no coinciden con especies conocidas no son del tamaño de un pez caracol. Son sustancialmente más grandes que cualquier cosa que las imágenes capturaron, moviéndose a través del agua a 11 kilómetros de profundidad, en oscuridad completa, en un ecosistema que la ciencia solo confirmó que existía hace unos años. Los organismos que se acercaron a las cámaras fueron los que estuvieron dispuestos a acercarse a las cámaras. Lo que sea que está generando esos retornos de sonar no se está acercando a nada. La fosa de las Marianas cubre miles de kilómetros cuadrados de lecho marino. El rango completo de profundidad Hadal, de 6.000 a 11.000 metros, abarca aproximadamente 116.000 kilómetros cuadrados a través de fosas en el cinturón del Pacífico, un área aproximadamente del tamaño de Bulgaria, en total oscuridad, bajo presión aplastante, casi enteramente sin filmar. Lo que las cámaras documentaron a través de unas pocas docenas de metros cuadrados del abismo Challenger está confirmado. Vida compleja, prosperando en condiciones que se suponía la prohibían. Los otros 115.999 kilómetros cuadrados no han sido mirados. Lo que sea que esté viviendo en esas fosas inexploradas ha estado ahí durante millones de años, evolucionando en aislamiento completo del mundo de superficie, adaptándose a condiciones que ninguna cámara ha registrado, a profundidades que ningún sumergible ha alcanzado, en una oscuridad que existía mucho antes de que los humanos tuvieran una palabra para profundo. Los contactos de sonar siguen registrándose. Las perturbaciones al borde del cuadro de la cámara siguen sin identificarse. Las sombras siguen moviéndose a través de la oscuridad en el fondo del mundo. No sabemos qué son. Y la parte inquietante no es que aún no lo hayamos descubierto. Es que enviamos una sola cámara a unas pocas docenas de metros cuadrados de un ecosistema de 116.000 kilómetros cuadrados. Vimos lo suficiente para romper un siglo de suposiciones y en gran medida no hemos vuelto. Si esa pregunta te queda dando vueltas, déjala en los comentarios. ¿Qué crees que son esos contactos de sonar? Y si quieres estar aquí la próxima vez que bajemos así de profundo, suscríbete ahora. El próximo video va a un lugar para el que ni siquiera los investigadores estaban preparados.